En la penumbra de un archivo universitario, un investigador abre una caja etiquetada como material irrelevante, 1945, sin imaginar que dentro de ella reposa el documento capaz de reabrir la herida más oculta del ejército imperial japonés. Allí, entre páginas amarillentas e informes olvidados, surge el registro detallado de una crisis que jamás debía ver la luz. La tensión inicial se instala de inmediato, como pudo un cuartel considerado ejemplar, pieza clave en la defensa del Pacífico. ¿Esconder un colapso interno tan profundo? A cada página, la imagen disciplinada e invencible del ejército se fragmenta, revelando murmullos de motines silenciosos, órdenes contradictorias y un miedo que atravesaba muros antes considerados impenetrables. El espectador intuye que este archivo perdido no solo narra un episodio, sino que amenaza con reescribir toda una narrativa histórica. Entre 1943 y 1945, el imperio japonés se adentró en un túnel de desgaste que sus propios comandantes se negaban a reconocer plenamente, mientras el frente del Pacífico se tornaba cada vez más implacable. En este contexto, el cuartel descrito en el archivo recuperado surgía como un nodo vital en la cadena defensiva, coordinaba operaciones, transmitía inteligencia y sostenía la ilusión de control estratégico. Sin embargo, bajo esta fachada se acumulaban señales de deterioro que ningún oficial quería admitir. La falta de combustible, el hambre creciente, epidemias que corroían a la tropa y la pérdida constante de líneas de suministro creaban un ambiente en el que la disciplina doctrinaria ya no bastaba para contener el desmoronamiento moral. La tensión se infiltraba en cada corredor, anticipando la tormenta que estaba por estallar. En el corazón del cuartel se movían figuras cuyas decisiones y silencios definieron el ritmo de la crisis. El coronel Takeda Masanori, firme defensor de la disciplina absoluta, caminaba como una sombra dura entre soldados exhaustos, convencido de que la rigidez aún sostendría el orden. A su lado, el mayo R. Geruto Akiyama, responsable de la logística, anotaba en informes discretos cada fallo en el abastecimiento, consciente de que registraba un desmoronamiento que nadie se atrevía a encarar. El teniente Kenji Morimoto, guardián de la seguridad interna, intensificaba los interrogatorios creyendo que el miedo mantendría al cuartel unido. A su alrededor, sargentos y soldados anónimos luchaban contra el hambre, la fiebre y el cansancio, testigos mudos de un engranaje a punto de romperse. Sobre todos, el Estado Mayor, distante, seguía enviando órdenes ciegas a la realidad. Las semillas del conflicto comenzaron a germinar mucho antes de que alguien pronunciara la palabra crisis, infiltrándose como grietas invisibles en la estructura rígida del cuartel. Los rumores sobre suministros retrasados se multiplicaban y cada silencio de los mensajeros revelaba más que cualquier comunicado oficial. Soldados febriles murmuraban sobre compañeros desaparecidos durante patrullas rutinarias, mientras Akiyama observaba cómo sus solicitudes de reposición eran ignoradas por el Estado Mayor Morimoto. Convencido de que la indisciplina era la raíz de todo, intensificó las rondas nocturnas, creando un clima de vigilancia constante que solo aumentaba el miedo. Takeda, aferrado a la imagen de control, despreciaba las señales de agotamiento moral, insistiendo en que cualquier duda era debilidad. Así, la tensión interna crecía, silenciosa y corrosiva, preparando el terreno para la mecha que nadie podría detener. El incidente que alteró irreversiblemente la rutina del cuartel ocurrió sin estruendo, pero su impacto fue devastador en un convoy de suministros, esencial para sostener semanas de operación. Desapareció sin dejar rastro en medio del Pacífico. La noticia llegó como un golpe seco, primero en murmullos entre operadores de radio y después en un informe frío que Akiyama presentó con urgencia. Takeda, irritado, clasificó la alerta como exageración, convencido de que otro cargamento llegaría a tiempo. Pero la verdad era contundente: en sin combustible, arroz, medicamentos o munición adecuada. La base quedaría aislada y vulnerable. Morimoto interpretó la desaparición como posible sabotaje interno, aumentando aún más la presión sobre la tropa. A partir de ese momento, cada rostro en el cuartel cargaba la misma pregunta no dicha:
¿Cuánto tiempo resistiremos antes de que todo se derrumbe? La crisis se expandió como un incendio silencioso, tomando cada espacio del cuartel a medida que los días avanzaban sin señal del convoy desaparecido. La comida restante fue racionada hasta el límite, generando disputas veladas entre cocineros y soldados hambrientos que pasaban horas observando ollas casi vacías. La enfermería improvisada se desbordaba de hombres debilitados por fiebres tropicales, mientras Akiyama registraba meticulosamente cada muerte en informes que sabía que jamás serían leídos por el Estado Mayor. Takeda insistía en entrenamientos diarios para mantener la disciplina, pero los pasos de los soldados ya no tenían firmeza, arrastrándose como ecos de un ejército que se disolvía. Morimoto, interpretando el cansancio como indisciplina, aumentaba los castigos, profundizando la sensación de injusticia. Así, el cuartel avanzado se hundía en un ciclo de sufrimiento y desconfianza que parecía irreversible. A medida que la situación se agravaba, las pruebas del colapso interno comenzaron a acumularse en una cadencia inquietante, revelando un cuadro que ya no podía ser ignorado. Akiyama reunía listas de muertos, relatos de fiebre y episodios de desmayo durante las guardias, transformando cada documento en testimonio de una verdad prohibida. Morimoto, por su parte, presentaba registros de interrogatorios cada vez más agresivos, convencido de que una mano oculta minaba la moral de la tropa. En reuniones tensas, Takeda despreciaba esos datos, acusando a sus subordinados de buscar excusas para debilidades individuales. Sin embargo, los números hablaban por sí mismos: existencias reducidas a migajas, batallones enteros debilitados y mensajes cifrados que revelaban la interrupción completa de las rutas de suministro. Ese conjunto de revelaciones, meticulosamente archivado, hacía imposible mantener la narrativa oficial intacta. La intensificación del conflicto, tanto interno como externo, se volvió palpable cuando el cuartel dejó de luchar solo contra el hambre y pasó a enfrentar la erosión psicológica de sus propios hombres. Soldados, antes disciplinados, comenzaron a discutir entre sí, responsabilizando a oficiales por decisiones que parecían cada vez más desconectadas de la realidad. Morimoto respondió con mayor vigilancia, estableciendo interrogatorios nocturnos que solo aumentaban el pánico colectivo. Takeda, irritado con cualquier señal de duda, ordenó ejercicios extenuantes incluso con la tropa debilitada, profundizando el resentimiento. Mientras tanto, bombardeos americanos más frecuentes estremecían las paredes, recordando a todos que el enemigo externo avanzaba sin obstáculos. Akiyama observaba el colapso moral crecer como una sombra inevitable, registrando cada contradicción, cada gesto de desesperación, cada silencio tenso que anunciaba la ruptura definitiva. El camino hacia el clímax se delineó en una sucesión de días marcados por hambre aguda, órdenes confusas y una tensión que impregnaba cada respiración dentro del cuartel. Los soldados, reducidos a sombras de sí mismos, alternaban entre el delirio febril y un silencio resignado, mientras sus oficiales intentaban mantener una estructura que ya se derrumbaba por dentro. Takeda, incapaz de reconocer la profundidad de la crisis, seguía emitiendo directivas severas, pero su mando perdía autoridad con cada muerte no explicada. Morimoto, obsesionado por una traición inexistente, veía conspiraciones en cualquier mirada desviada. Okeyama, percibiendo que la tragedia se aproximaba, acumulaba informes secretos, consciente de que registraba las últimas horas de estabilidad. En medio de este escenario, una pregunta se extendía en murmullos: ¿qué sucederá cuando ya no haya comida alguna? La noche del clímax llegó sin aviso, envolviendo el cuartel en un silencio denso que ocultaba la verdadera tormenta a punto de estallar. Un grupo de soldados, debilitados por el hambre extrema y por el miedo creciente, se acercó al depósito de alimentos restringido, movido más por instinto de supervivencia que por rebeldía organizada. Cada paso resonaba como un desafío a la autoridad, rompiendo el último hilo de la disciplina imperial. Cuando forzaron la puerta, guardias alertaron a Morimoto, que respondió con brutalidad inmediata, desencadenando un enfrentamiento tenso y breve, pero revelador. Takeda, informado a toda prisa, ordenó castigos ejemplares, ignorando los pedidos de clemencia de oficiales conmocionados por la escena. La ruptura estaba consumada, el hambre
había vencido al código de honor, exponiendo que el colapso interno ya era irreversible. Las reacciones y consecuencias inmediatas, tras el motín silencioso, se propagaron como ondas en un lago oscuro, alcanzando cada rincón del cuartel sin permitir descanso. Los soldados involucrados fueron aislados y sometidos a castigos severos, mientras el resto de la tropa observaba en silencio, dividida entre el miedo y la compasión. Morimoto intensificó aún más sus medidas de control, convirtiendo pasillos en zonas de vigilancia permanente, como si la propia estructura estuviera bajo amenaza. Takeda, en reunión tensa con sus oficiales, insistió en que la disciplina debería ser reforzada a cualquier costo, incluso cuando rostros pálidos revelaban que la resistencia física ya se había agotado. Akiyama, testigo impotente, anotaba todo en su informe, percibiendo que aquellas decisiones precipitadas acelerarían el colapso. Así, la base se sumergía en un estado de choque moral, del cual sería imposible retornar. Las transformaciones estratégicas posteriores al motín fueron menos decisiones planificadas y más reflejos desesperados de un liderazgo que ya no lograba ocultar la quiebra del cuartel. Takeda, presionado por el pavor de perder el control total, redujo operaciones externas y concentró esfuerzos en mantener un orden interno que se desmoronaba cada día. Morimoto reorganizó turnos de vigilancia, ampliando patrullas internas como si el enemigo estuviera dentro de los propios muros, reforzando un clima de cerco psicológico. Akiyama, por su parte, reorganizó sus registros, consciente de que documentaba el momento en que la estrategia militar cedía lugar al instinto de supervivencia institucional. Esos cambios, lejos de estabilizar la unidad, revelaban la desconexión total entre doctrina y realidad, anticipando que el cuartel dejaría de cumplir cualquier función defensiva significativa. El destino de la guarnición ya estaba sellado. El impacto histórico y el giro geopolítico desencadenados por la caída de aquel cuartel fueron mucho más allá de su derrota inmediata, pues revelaron fallas estructurales que el ejército imperial intentó ocultar durante décadas. Cuando los Ieanhu intensificaron sus ataques en la región, encontraron una unidad espiritualmente destruida, incapaz de responder con la rigidez que la propaganda japonesa prometía. La pérdida de esa posición estratégica aceleró el colapso de otras guarniciones, exponiendo la fragilidad logística de un imperio que ya no lograba abastecer sus islas avanzadas. Décadas después, con el surgimiento del archivo perdido, historiadores reevaluaron la narrativa tradicional de disciplina inquebrantable, demostrando que la ruptura interna precedió cualquier avance enemigo. Así, ese documento se convirtió en prueba incómoda de que la derrota japonesa comenzó mucho antes de las batallas decisivas. La reflexión final que emerge de este archivo perdido no se limita al cuartel en colapso, sino que alcanza cuestiones más amplias sobre la naturaleza de las instituciones militares ante el desgaste extremo. El documento revela que detrás de uniformes impecables y discursos de honor, existían hombres luchando contra el hambre, el miedo y el agotamiento, atrapados entre la obediencia y el instinto básico de supervivencia. Muestra también cómo líderes cegados por la ideología pueden ignorar señales evidentes de deterioro, transformando dificultades logísticas en tragedias humanas. Al observar cada línea escrita por Akiyama, se entiende que la verdadera amenaza no vino solo del enemigo externo, sino de la negativa interna a admitir la realidad. Esa lección resuena como alerta sobre los peligros de silenciar verdades incómodas. El cierre con propósito y resonancia se cristaliza cuando el narrador retorna al presente, observando el archivo perdido como un espejo que devuelve preguntas incómodas a nuestro tiempo. Aquellos papeles frágiles, rescatados casi por casualidad, muestran que la historia puede cambiar con la simple apertura de una caja olvidada. Las páginas de Akiyama, manchadas por el calor y la urgencia, revelan no solo el colapso de un cuartel, sino la necesidad universal de confrontar verdades que los regímenes prefieren enterrar. Ante este material, historiadores invitan al público a reflexionar sobre
¿Cuántos otros documentos permanecen ocultos, aguardando para reescribir el pasado? El episodio cierra con una convocatoria directa a que cada espectador cuestione, investigue y acompañe nuevas revelaciones. Pues aún hay sombras esperando por luz. Décadas después del colapso del cuartel, el archivo perdido llegó a manos de un pequeño grupo de historiadores japoneses que, conscientes de su peso político, iniciaron un minucioso proceso de autenticación. Cada documento fue examinado bajo luz controlada, revelando marcas de humedad, correcciones apresuradas y notas laterales que confirmaban la urgencia con que Akiyama escribió sus últimas observaciones. Las actas de interrogatorios compiladas por Morimoto surgían como piezas perturbadoras, evidenciando un sistema interno en descomposición. El descubrimiento del paquete conteniendo el reporte final provocó silencio en la sala de investigación, pues sintetizaba el momento exacto en que el honor militar colisionó con la supervivencia humana. Aquellos especialistas, entrenados para analizar guerras e imperios, comprendían ahora que tenían ante sí un testimonio capaz de alterar la memoria nacional. Con el avance de la investigación, los historiadores comenzaron a reconstruir la cronología exacta de la crisis, cruzando los registros de Akiyama con informes oficiales del Estado Mayor que, curiosamente, omitían cualquier mención a las semanas más críticas. Las discrepancias revelaban un esfuerzo deliberado de silenciamiento institucional, ampliando el peso político del archivo perdido. En entrevistas reservadas, algunos especialistas admitían que aquel material podría modificar manuales académicos enteros, obligando al Japón contemporáneo a revisitar capítulos incómodos de su historia militar. Mientras tanto, páginas frágiles eran digitalizadas con extremo cuidado, como si cargaran no solo información, sino cicatrices emocionales. A cada nueva revelación, se tornaba evidente que el colapso del cuartel no era un caso aislado, sino síntoma de una estructura Mayo-R en deterioro. El estudio profundo apenas reforzaba que la verdad siempre encuentra camino. A medida que el análisis avanzaba, los historiadores percibieron que el archivo no solo describía una crisis interna, sino que revelaba la anatomía del colapso de un sistema entero. Los informes de Akiyama, organizados en orden cronológico, mostraban la progresión del hambre como una línea ascendente de desesperación, mientras los documentos de Morimoto ilustraban la escalada paralela de represión. Fotografías deterioradas exhibían soldados reducidos a siluetas, inclinados sobre ollas vacías o reunidos en enfermerías improvisadas, donde la fiebre parecía permanente. Mapa tras mapa, era posible ver el aislamiento logístico creciendo como un cerco invisible. Al compilar todo, los investigadores concluyeron que el cuartel se había convertido en un microcosmos de la derrota japonesa, un escenario en que disciplina, ideología y estrategia fueron superadas por el peso brutal de la realidad. Así, el archivo ganaba significado universal. La repercusión pública comenzó cuando fragmentos del archivo, ya autenticados, fueron presentados en un seminario académico cerrado, provocando un silencio denso entre especialistas acostumbrados a debatir cifras y estrategias. Aquellos documentos, sin embargo, traían algo más perturbador: una emoción cruda, descrita de primera mano por hombres que vivían al borde del colapso. Periodistas presentes percibieron inmediatamente el potencial explosivo de la revelación, iniciando discretas consultas a universidades y archivos militares. El gobierno, al tomar conocimiento, adoptó una postura cautelosa, temiendo que la divulgación completa reavivara debates sobre responsabilidad histórica. Mientras tanto, estudiantes y jóvenes investigadores veían en el material una oportunidad rara de revisitar narrativas oficiales. El archivo dejaba de ser solo un conjunto de papeles antiguos y se convertía en catalizador de un cuestionamiento nacional profundo, cuyas consecuencias aún eran imprevisibles. La divulgación progresiva del archivo provocó un debate intenso en la sociedad japonesa, confrontando generaciones que crecieron bajo diferentes interpretaciones de la guerra. Para algunos,
Veteranos. La exposición de aquel colapso interno despertaba recuerdos dolorosos de guarniciones olvidadas por el Estado Mayor, reavivando sentimientos de abandono. Jóvenes historiadores, por su parte, veían en el material una oportunidad de repensar el papel de la disciplina militar como mito nacional, cuestionando hasta qué punto el honor imperial había sido construido sobre silenciamientos. En programas televisivos, analistas discutían la relación entre logística fallida y moral debilitada, destacando cómo la derrota en el Pacífico comenzó mucho antes del desembarco aliado. El archivo perdido se había transformado en un espejo incómodo, obligando al país a encarar verdades hace mucho suprimidas. En el centro de ese debate, la figura de Akiyama emergía como testigo decisivo con el creciente interés público. Universidades y centros de investigación pasaron a organizar exposiciones temporales dedicadas al archivo, permitiendo que visitantes observaran de cerca las páginas frágiles que revelaban la agonía silenciosa del cuartel. Jóvenes estudiantes se acercaban a los documentos con sorpresa, percibiendo que la narrativa tradicional de la guerra había omitido matices esenciales sobre sufrimiento, errores de mando y colapso psicológico. Especialistas preparaban paneles explicativos que contextualizaban el deterioro logístico japonés, mostrando cómo cada ausencia de suministros repercutía de forma devastadora en la moral de las tropas aisladas. El público, al leer las anotaciones de Akiyama, hechas a la luz tenue, sentía la urgencia de un hombre intentando salvar la verdad antes de que ésta desapareciera. La exposición se transformaba, así, en espacio de memoria y cuestionamiento colectivo, abriendo puertas a nuevas interpretaciones históricas. Con el cierre de la narrativa, el archivo perdido asume su papel definitivo como punto de inflexión en la comprensión contemporánea de la guerra en el Pacífico. Al final de la exposición, el narrador invita al espectador a reflexionar sobre el poder que los documentos redescubiertos poseen para reconfigurar memorias consolidadas, revelando fisuras donde antes se veía solidez absoluta. Las últimas páginas de Akiyama, preservadas contra el tiempo y el silencio institucional, se convierten en símbolo de resistencia documental, recordando que la historia nunca está completa mientras exista un relato oculto. El espectador es entonces llamado a cuestionar cuántos archivos semejantes aún reposan olvidados, aguardando para revelar verdades incómodas. La narrativa se cierra con una invitación directa a acompañar nuevas investigaciones, compartir dudas y participar del esfuerzo continuo de iluminar lo que permanece en las sombras.